A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Han oído hablar del campo natural y de su importancia estratégica para Uruguay? Estos pastizales son un patrimonio de nuestro país que adquiere mucho más valor en un contexto de cambio climático, ya que, entre otros atributos, evitan la erosión de los suelos y producen forraje más resistente a eventos meteorológicos extremos. A su vez, desde el punto de vista productivo, la producción de carne en campo natural va adquiriendo cada vez más valor en el mercado internacional. Para dimensionar su importancia, desde este año existe el Día Nacional del Campo Natural Uruguayo, que se celebra cada 11 de noviembre. El objetivo de esta conmemoración oficial es que haya una jornada cada año para reflexionar sobre la relevancia que el campo natural tiene para toda la sociedad uruguaya. Aquí, en Conexión Interior, ya hicimos varios abordajes sobre el tema, pero hoy, en la Mesa Verde, vamos a profundizar justamente en la relevancia del campo natural, su estado en Uruguay y qué se puede hacer para cuidarlo y potenciarlo. Vamos para eso a recibir a quienes nos acompañan hoy. Mayra Soares de Lima, ingeniera agrónoma, especialista en producción sostenible en la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Mayra, bienvenida, un gusto. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Pablo Borgiano, ingeniero agrónomo, profesor agregado del Departamento de Producción Animal y Pasturas y responsable del Grupo Interdisciplinario de Producción de Pasturas en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Pablo, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Rafael Gallinal también está con nosotros aquí en estudio, es ingeniero agrónomo desde 1983 hasta la actualidad, productor agropecuario en el establecimiento La Mariscala del departamento de Florida. Rafael, bienvenido también, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y un conocido de la casa, acá un amigo, Gustavo Gariboto, ustedes lo conocen, ingeniero agrónomo, docente, investigador, productor ganadero, consultor y columnista aquí en nuestro espacio de Conexión Interior. Gustavo, bienvenido nuevamente. Te tuvimos ayer, hace un ratito. Y repetimos. Buen día, Romina, audiencia, y a los compañeros. Pablo, un saludo a la distancia, un abrazo. Y además hablando de un tema que hemos abordado muchas veces, capaz que a partir de algunos testimonios en particular, ¿verdad? Sobre todo de algunos productores que se han volcado y que apuestan al campo natural, que han tomado dimensión del valor que tiene. Bueno, vamos a profundizar hoy y a charlar un poco más largo y más extenso al respecto. Les empiezo preguntando, a ver, algo bien básico. ¿Podemos recordar y explicar qué es el campo natural? ¿Quién quiere arrancar? Pablo. Bueno, Pablo, si me dejan, yo arranco. El campo natural, es la cobertura vegetal que se formó en nuestro país a partir del ingreso de la ganadería y modificando lo que era la vegetación hernandarias. Y nosotros lo definimos, o está definido desde hace mucho tiempo, como una formación herbácea, es decir, que está formado por especies herbáceas, donde los arbustos son frecuentes, es decir, tenemos estructuras de plantas que tienen algo de leñosas, donde los árboles son poco frecuentes. Es decir, que si uno dijera, desde el punto de vista de la fisonomía, ¿qué es lo que vería? Vería un mar verde de pastos, un salpicado de arbustos. Dentro de ese contexto, si uno se pone un poquito más fino, en realidad, como decía Rosengur, el observador mira más en detalle esa homogeneidad de color o de aspecto. En realidad lo que podría ver es una enorme diversidad de especies, de familias, de formas de planta, que nosotros lo denominamos en términos globales campo natural. Uh-huh. Ahí tenemos este una campo primera. Natural, sí. Varía en función del tipo de las regiones del país, en función de la geología y los suelos que se forman. Y eso hace modificar un poco la proporción de esa enorme variedad de especies que tenemos.
Perfecto. Ahí ya tenemos una primera aproximación. ¿Qué agregarían ustedes? A ver. Yo agregaría también, bárbaro, Pablo Excelente fue docente mío en Paysandú de pasturas después de campo natural. Agregaría que en realidad pastizales hay en todo el mundo, cubren el 40% de la superficie terrestre y se asocian generalmente a un determinado clima. O sea, tenemos en la parte tropical, en el medio, y que llueve más y hace más calor, las selvas, y después en todo lo que es Uruguay y sur de Brasil y hacia el este, centro-este de Argentina, tenemos lo que se conoce como bioma pampa, y que tal vez han escuchado las pampas, esas grandes extensiones de pastizales, y que en realidad hay mucho más que pastos en pastizales. O sea, hay aves, insectos, microorganismos asociados, y bueno, toda la producción que puede sustentar este tipo de formación, este bioma tan relacionado a unas temperaturas dadas y a un régimen de precipitación específicos. Perfecto, ahí seguimos haciendo como ven. Y ese bioma, complementando lo que bien decía Pablo y retomaba Mayra ahora, un poco también para poner en la escala de tamaño, ese bioma en nuestra región, que lo compartimos con parte de Argentina, con parte de Brasil, y en el caso de Uruguay, todo el Uruguay, el único bioma que tenemos es ese bioma, el bioma pampa, y por lo tanto ese bioma del que vamos a estar hablando, y que es eso, sobre lo que tenemos una preocupación ambiental / productiva, en realidad ocupa una superficie varias veces superior a la superficie de todo el Uruguay. Sin embargo, el Uruguay es un actor muy importante porque aún mantiene un muy buen porcentaje en términos relativos al muy mal porcentaje de otras regiones, de los pastizales templados, de conservación de ese campo natural, más allá de que, como bien mostraba Pablo, cuando empezamos a mirar con la lupa fina y con ojos de entendido, comenzamos a ver que no es solo la superficie, es decir, la cantidad de campo lo que importa, sino también importa el estado de ese campo, cuán degradado o no, cuán invadido por especies exóticas invasoras, que es algo en lo que Mayra está trabajando, está haciendo su tesis, que son algunas de las otras amenazas, más allá de la principal amenaza, y la dejo para el final, que lo vamos a estar tocando, que es el cambio en el uso del suelo, que es lo que ha ocurrido de forma exponencial en los últimos 20 años. Ahí está, porque es un paréntesis, a ver, para el oyente que no está familiarizado con el tema, ¿cuál es la otra cara? Si no hay campo natural, ¿qué es lo que viene? Y en general hay pradera cultivada. Hay muchas otras cosas. Dale, Pablo, vos si querés, pero dejo en titulares. Hay otros usos productivos, pero no solo productivos. Pensemos nomás la imagen que cualquiera que haya hecho el puente aéreo y cuando cruza Buenos Aires, mira Buenos Aires. Buenos Aires está en el corazón de la Pampa, es parte de la Pampa. Todo ese desarrollo urbano, todo eso, también le quita espacio a ese bioma natural. Nuestro avance de la sociedad se lo va quitando a menor escala también aquí, ¿no? Cuando nosotros imaginamos cómo van expandiéndose nuestras ciudades, también van en detrimento de eso. Por supuesto que la mayor proporción se da por otros usos, por supuesto necesarios, por supuesto válidos, pero que también necesitamos darle una vuelta de tuerca para armonizarlos con la conservación de eso que va quedando, porque lo vamos a estar hablando en esta mesa, que es una mesa verde. Nosotros no podemos darnos el lujo de sustituir todo el campo. Eso es un lujo que no nos podemos dar, porque sería como decir, bueno, vamos a sacar el agua de todos nuestros ríos, porque no lo podemos hacer. ¿Cómo estamos a nivel país también? Esa es otra vos decías, Gustavo, a nivel comparativo en la región, todavía, si bien hemos bajado en el porcentaje que tenemos de campo natural, Uruguay, bueno, tiene eso como fortaleza todavía, tiene un área importante, muy importante de campo natural. ¿Qué podemos decir al respecto, Pablo? Bueno, Uruguay le queda aproximadamente un 60% de su área de campo natural. Y del 2000 para acá veníamos yendo desde el 80, que era lo que teníamos por el año 2000, y ahora andamos en torno a un 60, que significa unas 9.600.000 hectáreas. Si uno mira la región litoral, hay campo natural. El fraccionamiento del paisaje y la invasión de malezas que vos tenés de lo que va del área agrícola hacia el campo natural, diga que ese campo natural tiene cierto nivel de deterioro. Acá es el este, la zona arrocera y la zona lechera del suroeste, lo que va quedando del resto del país es mayoritariamente campo natural. Mucho de ese campo natural
Hoy tiene un sobrepastoreo, en algunas partes crónico, en otras partes no es tan intenso. En lo que me es personal, creo que el estado general del campo natural no es malo, no es el deseable, pero no conozco situaciones donde a través de normas simples de manejo no se reviertan las situaciones de sobrepastoreo crónico. Entonces, como recién decía Gustavo, no es solo cuánto nos queda, sino que hay que pensar en qué condición nos queda, en qué estado está ese campo natural. Sí, Sí, hablemos de eso. Por otro lado, digo, el valor del campo natural en sí, uno podría decir, bueno, ¿por qué es importante el campo natural? Ahora vamos a eso, Pablo, si te parece. Vamos a apuntar un aspecto más, nada más que me parecía importante dejar antes claro. A ver, el campo natural es un bioma, decían, que está amenazado a nivel mundial. ¿Cuáles son, desde el punto de vista teórico, las mayores amenazas? Gustavo mencionaba algunas, Pablo mencionaba otras, como el sobrepastoreo, ¿no? ¿Qué más se puede mencionar en esa lista? Bueno, yo te puedo dar una visión tendencial sobre la intensificación, o sea, no es que esté amenazado solo por el manejo de los campos, sino por los sistemas de producción que se van intensificando, que es la sustitución de zonas de campos buenos por cultivos agrícolas, rotaciones agrícolas, intensificación obligada desde el punto de vista comercial de las empresas que optimizan recursos y que, debido a las relaciones de precios muchas veces y miradas de corto plazo, muchas veces intervienen en campos que no deberían. Lo que pasa es que la intensificación es un proceso importante para el Uruguay, es un proceso de desarrollo que debería tener en cuenta los valores que vamos a hablar sobre el ecosistema campo, que son valores que van más allá de la productividad. Bueno, vayamos a eso, ¿no? A ver, ¿por qué la importancia entonces de el campo natural? ¿Por qué le estamos dedicando una mesa verde a esto? ¿Por dónde ponen el foco? Yo resumía en la presentación 2 puntos, ¿no? Desde el punto de vista climático y vinculado a lo que estamos viviendo con el cambio climático, y desde el punto de vista productivo también. Pero a ver, quiero escucharlos en profundidad a ustedes, ¿no? De cuál es su valor. Bueno, si vos te pones a pensar, digo, el campo natural tiene valores desde muchas dimensiones, si uno lo mira. Puedo decir el valor que tiene desde el punto de vista de la superficie que ocupa en el país, fenómeno. El valor que tiene desde el punto de vista de ser la base de la productividad ganadera del país. Si uno dice, la producción de terneros del país, ¿dónde está? Está en el campo natural, donde están los sistemas de cría. El engorde de las vacas falladas que se faenan en el país, ¿dónde está? Y está en el campo natural. Si haces la cuenta de los novillos que se faenan, el 50% o más o menos los novillos que se faenan a nivel del país viene del campo natural. O sea, desde el punto de vista económico, creo, no es discutible, o por lo menos está muy clara la importancia que tiene el campo natural. Si uno lo mira decir, bueno, y desde el punto de vista ambiental, ¿por qué joroban tanto con el campo natural de lo ambiental? Bueno, capaz que la dimensión es más grande todavía. Porque es un sistema que produce forraje con una capacidad de resiliencia frente a eventos extremos climáticos, que se corta el evento extremo y vuelve a producir pasto. Gastaste 0 pesos a producir pasto. Pero además conserva los suelos, es la cobertura del suelo. Y como decía Gustavo recién, si tenemos aguas potables, gracias a que tenés cuencas con campo natural. ¿Qué pasó cuando hace unos años atrás Montevideo empezó a encontrarse que el agua tenía mal olor porque se había contaminado con las algas verdes debido a los excesos de nutrientes que había en Santa Lucía? Y bueno, eso es porque no hay cuencas grandes con campo natural en esa zona. Es decir, hay un efecto directo sobre la vida humana, la calidad del agua. Biodiversidad, que uno dice, bueno, importante, somos centro de origen de especies forrajeras. Esto capaz que es más difícil ponerle número. Somos centro de origen de nuestras especies forrajeras de campo natural, que han sacado materiales que hoy se plantan en otras partes del mundo, como el caso del Paspalum dilatatu, el Paspalum notatu. Tenemos especies de bromus que perfectamente competirían con las mejores especies forrajeras. Eso Rosenburg lo había demostrado en la década del 40. O podés seguir viéndole
la biodiversidad. El otro día me decía un colega que trabaja con nosotros acá, más de 20 especies de cascarudos recicladores de la bosta encontraron en unas parcelas de campo natural, unos experimentos que hay acá en la Casinoni. Y la biodiversidad de especies y la de los animales, que es la que menos conocemos. Porque en especie puede decir, bueno, de repente, campo natural, pues hablar de más de 300 gramíneas y 100 y pico de leguminosas y asteráceas. Y la parte animal, que es tan importante cuanto, que te generan ese ciclaje de nutrientes que hace que produzcamos sin agregado de insumos. Es decir, secuestro de carbono es importante hoy, seguridad alimentar. Podemos ir haciendo crecer la lista. A veces lo más difícil es darle precio. Capaz que profundizamos un poquito en todos esos puntos, ¿no? Y en eso que creo que está muy bueno, Pablo, y eso en general, que es lo que se da en llamar con esa palabra complicada, ¿no? De los servicios ecosistémicos que representa el campo natural, que incluye los servicios claramente productivos de los kilos pero que incorpora más esas otras dimensiones. Y yo acá quisiera hacer un comentario, porque cuando nosotros hablamos de la naturaleza, la biodiversidad, se suele mirar eso con una cosa, bueno, romántica, ¿no? Como aquello de Mario Zapag, los pajaritos, las flores, ¿no? Bueno, hoy ya sabemos que eso es mucho más importante que eso. Y cuando nosotros hablamos de biodiversidad, que sin el campo natural no puede existir, no son solo los pajaritos y las flores, ni el venado de campo, son también todo lo que no vemos. Además de los cascarudos, esas 20 especies propias nuestras, que son las que incorporan esa materia orgánica de las heces para ese ciclado de nutrientes, que es la base de nuestra riqueza. Nuestra riqueza radica en tener un suelo que es un organismo vivo, es que ese suelo está formado por multitud de relaciones de microorganismos, básicamente hongos y bacterias, que son las reales responsables de darle vida a ese suelo. Esos organismos están en su mejor estado en los campos naturales. Y en diferentes usos de esos campos naturales, esos microorganismos, esa vida del suelo, que es la base en una mirada larga, ¿no? Moviendo las luces largas, es lo que ponemos en cuestión. Por supuesto, no es algo que si modificamos se pierde definitivamente, pero todo tiene un límite. Nosotros podemos tensar la piola hasta determinado límite y hay un punto en el cual pasamos a un punto de no retorno. El riesgo que advertimos en muchas de estas dimensiones es que en algunos de estos puntos estamos cada vez más cerca de ese punto de no retorno, pero aún no llegamos. Y por lo tanto, la advertencia que se hace desde la academia, desde la ciencia nacional, extranjera, desde los productores que con su experiencia dicen, che, no, paro la mano, ya no me meto en esto, rebobinemos, voy 2 pasos para atrás, porque esto que me está quizás dando dólares hoy, y lo digo quizás porque no siempre me está dando dólares hoy, lo estoy haciendo a expensas de hipotecar el futuro. Y también debiera ser sensibilizarnos como sociedad, porque somos una sociedad que vive esos ingresos, como bien decía Rafael, que los precisamos, porque es buena parte de lo que mueve las divisas, pero tenemos que empezar a incorporar esas otras cuestiones que no siempre son cuestiones transables, al menos hoy, pero que ya sabemos que seguramente inclusive sean bienes transables el día de mañana. Entonces, tenemos que empezar a tener un sentido precautorio de las acciones que hacemos en relación a cómo manejamos ese bioma. Vamos a profundizar, ¿les parece? En eso, en la importancia y algunos de los conceptos entonces que iban apareciendo. Mayra, ¿vos por dónde querías ir en ese sentido? No, tal vez saliendo un poco de la teoría que es fundamental que se conozca al respecto y que se empiece a manejar ese término de servicios ecosistémicos, que es, bueno, qué es lo que podemos obtener del ecosistema aparte de la producción típica. Y para mí es fundamental la parte de comunicación que se tiene al respecto y también de educación. Generalmente cuando uno va por la carretera y le preguntas a alguien qué ves ahí, estás al lado del campo natural y eso generalmente es como, muchos lo cuentan como anécdota y dicen, y ahí no hay nada. y realmente me ha pasado en partes con niños, cuando hacíamos recorridos con mi hermano de parte de educación ambiental, y digo, bueno, todos al piso. Vamos a ver, pónganse en chiquito, bajemos, vamos a ver qué hay. ¿Cuántas cosas distintas pueden llegar a ver ahí, adelante de su vista? Y realmente hay un montón de especies. Tengo la anécdota también en un segundo de Facultad de Agronomía, una docente de pasturas que me marcó realmente también,
puse una foto. Y dice, ¿qué ven acá? Pasto. ¿Cuántos pastos ven? Y nosotros empezamos ahí, qué sé yo, 1, 2. Dice, no, acá hay 12 especies de pastos. Y nosotros, ¿lo qué? Dice, bueno, cuando lleguen al cuarto se van a dar cuenta y van a valorar más esta imagen. Y es tal cual. Uno tiene que aprender a ver, a identificar para poder valorar las cosas. Si no, uno pasa por el campo y dice, no, y acá no hay nada, y acá está todo vacío. En realidad no, tenemos una diversidad tremenda y el pastizal es súper valioso incluso para aves migratorias que vienen del norte del continente. Y así, o sea, también es refugio de tal vez de controladores biológicos de plagas, de cultivos agrícolas. Entonces, es un mundo para explorar. Otro punto más, Rafael. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Mayra. Me remito un poco a lo que decía Gustavo, que me parece muy interesante, que lo veníamos hablando hoy, antes de entrar. Yo creo que estamos de acuerdo todos en el diagnóstico de la importancia. Por supuesto, como dice Gustavo, es importante sensibilizar a los que toman decisiones en aspectos que no se ven. Todo lo que hablaba Mayra de las cosas que no se ven, y Gustavo de los servicios ecosistémicos, que es una palabra difícil de entender, pero que en realidad son todas las cosas que nos aporta la sociedad, el campo natural en su conjunto. Tienen que tener, digamos, un abordaje de manera, yo lo veo desde el punto de vista práctico, porque creo que las amenazas que tiene son grandes. Y creo que, lo veníamos hablando hoy, de que tenemos que tratar de alinear nuestra investigación y nuestros esfuerzos en tratar de que los esfuerzos productivistas se alineen con los esfuerzos conservacionistas. Creo que esa es una línea de investigación que ha transitado el Uruguay con bastante éxito, pero que se puede profundizar y que la ciencia básica nos tiene que ayudar, que creo que depende de las políticas públicas también. Y creo que el hecho de que haya este día de campo natural, creo que la importancia que tiene es que las políticas públicas empiezan a decir, bueno, pero si hay un día de campo natural, debe ser importante. Los investigadores sobre campo natural necesitan más recursos, las instituciones que trabajan sobre campo natural necesitan ponderar mejor el recurso, y eso es alinear, lo que yo digo, alinear el esfuerzo con el esfuerzo del diagnóstico y de los recursos que existen con las acciones que hacemos los productores, que necesitamos, y que el Uruguay necesita un aumento de producción, porque de última es lo que estamos todos tratando de hacer. O sea, esto tiene que ser una vía paralela, como hablábamos hoy, y creo que el desafío nuestro del Uruguay, que ya lo intentó, ya lo hizo y lo está haciendo, o sea, no es que estemos inventando nada, pero la profundización, cuando vemos que la sustitución de campo natural son 100.000 hectáreas por año, bueno, es como dice Gustavo, tenemos que tomar una acción, decir, bueno, esto es un valor para el Uruguay, bueno, reforcemos las carreteras paralelas de productividad con conservación. Hay un, llevando en esto que último que decía Rafael, hay una muy buena iniciativa muy reciente, liderada por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, que junta todos esos esfuerzos de la Academia Nacional de muy distintos lugares a lo largo de muchísimos años, en un informe que se acaba de presentar este año, que es la huella ambiental de la ganadería, donde en la dimensión ambiental incorpora muchas de estas cuestiones, tratando de cuantificarlas, tratando de generar mapas, de esos servicios ecosistémicos, como los da. Y ahí hay información, alguna preliminar, otra que falta poder tenerlo para todas las secciones policiales, porque está hecha por sección policial, pero que arroja información muy interesante, donde se ve de manera muy clara, y la información es muy sólida y muy contundente por esa diversidad de fuentes. Y es lo siguiente: en aquellos lugares donde se mantiene el campo natural, son aquellos lugares donde todos esos servicios ecosistémicos están expresados en su máximo potencial. Y eso luego va reconociendo todo un gradiente hacia otros sistemas. El desafío entonces es, como muy bien decía Rafael, es conciliar esa producción con ese desafío ambiental, y con una mirada que tiene que trascender la del ejercicio, y tiene que trascender la de las porteras abiertas. Tiene que ser una mirada en una escala temporal más larga, y que
también ese desafío de esos trade-offs, de esas negociaciones entre lo que ocurre por puertas adentro con el interés nacional. Y déjame una última cosa que me parece importante decir para contextualizar, porque si bien es cierto que nosotros venimos con muchos esfuerzos trabajando, también es cierto que nosotros venimos de una matriz donde lo que decía Mayra, lo que el ciudadano común ve cuando ve campo es, ahí no se hace nada, ahí no hay trabajo, ahí no hay progreso, ahí no hay desarrollo, porque estamos asociados, tenemos la matriz en la cabeza, que diríamos que hay desarrollo si vemos todo parcelado, tractores, máquinas, cosas. Eso es desarrollo, eso es trabajo y eso es algo que se está explotando bien. Bueno, esa matriz de pensamiento es la que primó, es una matriz fisiocrática, vieja, es la que primó en el siglo XX. Hoy sabemos que eso es distinto, pero bueno, cambiar las cabezas es bastante más complicado. Y fíjate en esto, que es sumamente revelador. En la declaración anual de existencia que tenemos que hacer todos los productores ganaderos año a año, se nos pregunta para saber la superficie. Las existencias son las cabezas vacunas, claro, de ganado. Todos los productores tenemos que hacer las declaraciones juradas de cuántas cabezas tenemos, vacunos, ovinos y equinos en nuestros establecimientos, qué superficie explotamos, todas esas cuestiones. Cuando se nos pregunta sobre campo natural, en el casillero se pregunta campo natural y rastrojos. Rastrojo es lo que queda después que yo levanto una cosecha. Quiere decir que, y eso viene, es atávico, residuo. ¿No? Son residuos que quedan, pero entonces para poder entender el valor que se le daba al campo natural, el campo natural era el refugio, el rechazo, lo que no valía nada, estaba al punto de lo que quedaba después que yo levanto una cosecha, es nada. Entonces quien declaraba 100 hectáreas o 1000, no podés distinguir si son 1000 hectáreas de rastrojo o 1000 hectáreas de campo natural. Eso es esa matriz que hay que empezar a cambiar, y eso que mencionaba Rafael, de ese cambio. Yo creo que el Parlamento haya votado. Pero quiero poner una puntualización ahí, porque están hablando capaz que muy de adentro del sector. Y para quien está escuchando de afuera y no entiende del tema o no conoce tanto del tema, a ver, cuando ustedes dicen y cuando hablábamos hoy de cómo se perdió porcentaje de campo natural, por ejemplo, llegamos a tener 80%, decía Pablo, y ahora tenemos alrededor del 60%, y ahora se intenta recuperar. ¿De qué estamos hablando? De que ahí se cedió a otras actividades productivas, como por ejemplo la forestación, como por ejemplo la soja, el boom de la soja, por ejemplo. Eso, sí. ¿Cuánto incidió y cuánto nos terminó perjudicando? Porque también conocimos ahí el boom de la soja y todo lo que trajo aparejado como factor como cosa positiva, exacto. Bueno, a ver, Pablo está pidiendo la palabra, pero sí. A ver, dale, Pablo. Me parece que no hay que ponerlo como una dicotomía solamente, es decir, como decía Gallinal, hay un desarrollo que es necesario y que el país precisa para que haya ingreso de divisa. Pero el desarrollo del avance de la agricultura no puede ser salvaje, no puede ser para cualquier lado y de cualquier manera. Es decir, nosotros tenemos una determinada área que ya está agriculturizada, y bueno, en esas áreas que están agriculturizadas posiblemente podamos mantener sistemas de rotación cultivos-pastura donde permitan mantener un sistema de producción más amigable con el ambiente y productivo en el largo plazo por las pasturas que entran. En las zonas donde todavía es campo natural, hay que ver muy bien si realmente vale la pena perder ese recurso, evaluar muy bien, una mirada más largoplacista, como decía Voto también. Porque hoy lo que ya pasó, ya lo vivimos y hace muy poquito tiempo lo vivimos. Cuando el boom de la agricultura, se quemaron campos, porque valía cualquier plata la soja, y se quemaron campos para hacer agricultura que dio 1000 kilos de soja. Y ahí perdiste el campo, no recuperaste la plata, pues esa soja no te pagó el destrozo que hiciste, y ahora regenerar ese campo te va a llevar un montón de tiempo. Si lo podés regenerar. Uh-huh. Entonces falta, ahí sí yo creo que hay lineamientos, así como existe hoy una ley de suelos que te determina que vos tenés que hacer planes de uso de suelo para ver si en ese suelo puedes hacer eso que tú propones, y es en pos del bien general, porque el suelo es un recurso que si se pierde todo el país. No, capaz que hay que pensar que la gente que va a quemar campo mire un poco mejor si ese campo que va a quemar va a poderlo ingresar a un sistema productivo que le va a permitir mantenerlo. Va a ser un destrozo. O, ¿qué es lo que está perdiendo? Porque de repente hay zonas del país donde el campo natural no debe tocarse por un valor relicto, son campos que ya no nos quedan más, y bueno, las pocas hectáreas que hay tienen un valor desde el punto de vista de la conservación de una parte del sistema que si se va eso, se pierde.
Yo creo que cuando hablamos de campo natural nos ponemos, decía voto, románticos hablando de la biodiversidad. La primera biodiversidad que hay que acordarse es la del hombre. El campo natural, la sede de muchísimas familias ganaderas que viven ahí. Ese es otro servicio que a veces nos olvidamos de decir. Porque es importante, porque es la base donde viven miles de productores que son productores ganaderos, pequeños y medianos productores ganaderos, grandes productores ganaderos. No hay que olvidarse de eso. Es el medio de vida de un montón de familias uruguayas que trabajan en el campo natural. A ver, Rafael, ¿qué agregás a eso que mencionabas? No, completamente de acuerdo. Yo creo que lo que creo que tenemos que hacer énfasis, y que lo decía también Gustavo hoy, es que las miradas de la agropecuaria tienen que ser miradas en lo posible de mediano y largo plazo. Los productores, y me incluyo, a veces tenemos miradas de largo plazo cuando nuestras empresas nos permiten, son productores que podemos, digamos, pasar el corto plazo, pero hay situaciones en donde las realidades de las empresas no son tales. Y eso complica las miradas de largo plazo, todos los aspectos conservacionistas, la mirada ambiental, porque son las miradas ambientales y las miradas productivistas de largo plazo se hacen en las empresas que lo pueden hacer. Entonces, no podemos olvidarnos de que simultáneamente a la toma de decisiones inteligentes, como estamos tratando de promover en el sentido de conservar una cosa tan importante, no tenemos que olvidarnos de que existen agentes económicos que todos los días toman decisiones y tenemos que influir en esa toma de decisiones. Por eso que me gustan los enfoques prácticos, en donde tenemos que saber que si las relaciones de precio aumentan favorablemente hacia la agricultura, tiene que haber un sistema de información y de formación de la gente que haga recaudos para que no pase lo que dice Pablo. O sea, de que una persona no rompa un campo por una cosecha, porque esa persona se está comiendo los próximos 30 años. Entonces, ese es un sistema de información y seguramente también de monitoreo, pero que lo tenemos que hacer en el Uruguay, porque la pérdida de campos naturales coyuntural es una pérdida permanente. Si les parece, volvemos enseguida con eso, con ese punto, porque obviamente es gran parte de la clave de la cuestión, ¿no? Seguramente todos estemos de acuerdo en la importancia pero después, bueno, en el día a día de las decisiones del productor, que hace números y que tiene que también llegar a fin de mes, ¿no? ¿Cómo se resuelve este dilema? Volvemos enseguida. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Cuántos saben de campo natural? ¿Conocen cuál es su importancia ambiental y productiva para nuestro país? Estos pastizales son un patrimonio del Uruguay y para dimensionar su importancia, el Parlamento uruguayo declaró el 11 de noviembre como el Día Nacional del Campo Natural Uruguayo. Es un tema que ya hemos abordado, por ejemplo, mucho en Conexión Interior. Hoy estamos profundizando sobre la relevancia que tiene el campo natural en la Mesa Verde. Estamos hablando de su estado en nuestro país, estamos hablando de la importancia que tiene este recurso y ahora se venía la discusión de qué se puede hacer para conservarlo, ¿no? Bueno, veía ya algunos mensajes desde la audiencia, se los tiro y a ver, comentamos al respecto después. Dice Graciela, el problema se complica cuando los explotadores de los campos naturales son extranjeros que poco les importa cómo lo dejan. Debería haber leyes que impidan hacerlo más lucrativo. Después, dice Marcos, el plan de uso de suelo en la ganadería, ¿para cuándo? Por ejemplo, plantea. Y también Santiago dice que la agricultura y las pasturas implantadas tengan los mismos controles que la forestación, como forma también de proteger y destacar y preservar, ¿no? el campo natural. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? A mí me parece que esta formación, este ecosistema tiene la gran ventaja de que a medida que lo conservás, te da la posibilidad de producir más también. Quita el micrófono. Comentaba hace un rato que en el caso de una selva, si vos querés producir nada más,
cortás la madera, extraes la madera y en realidad le estás haciendo un daño muy grande en ese ecosistema. Sin embargo, en los pastizales, si vos querés producir más, generalmente podés producir más pasto, y al estar produciendo más pasto, estás conservando ese ecosistema. Entonces, es prácticamente un ganar-ganar. Vos estás conservando y estás aumentando la producción. Entonces... Sí, hay información perdón, estaba hablando otro. Hay una... Dale, Gustavo. No, bueno, dale. Perdón, Pablo, que no te escuché. No, a lo que iba es lo siguiente. Es tal cual como dice Mayra, pero vamos a ponerlo bien en blanco sobre negro. Acá la pulsión, la negociación, el trade-off es con los usos alternativos de ese mismo campo natural. Hay algunas producciones que, por definición de esa producción, implican el cambio del uso del suelo. El cambio del uso del suelo quiere decir sacar ese campo natural. Lo que me parece que hay que entender es que no podemos plantear esto como Peñarol Nacional, como decía Rafael recién, y que efectivamente es posible conciliar inclusive aquellas producciones que impliquen la remoción del campo natural. Parece un contrasentido, porque ¿cómo puedo defender el campo natural cuando estoy diciendo que acepto que se pueda remover el campo natural o que se pueda eliminar el campo natural? El asunto es hacerlo con criterio, con orden lógico y basado en información técnica, información académica, información científica, que permita dos cosas. Primero, tener la visión país de, sí, efectivamente, conservar buena parte, la mayor posible, pero también que los usos alternativos a ese campo natural cumplan los servicios ecológicos, ecosistémicos, que cumpliría ese campo natural que se saca. Ahí está un poco la clave y la llave y la efectiva conciliación, no solo de un buen uso del campo natural para la ganadería, que ojalá y siga siendo por siempre la principal actividad, sino la de conciliar esos otros usos que por definición implican sacar el campo natural. Y sobre eso es sobre lo que hay que meter cabeza. Y yo decía en la pausa, justito cuando iniciamos la pausa, hablábamos que existen muchas alternativas ya hoy y que el Uruguay ha sido pionero en eso. El sistema de rotación cultivos, pasturas, que empezó hace 40, 50 años en Uruguay, fue lo que le permitió que el Uruguay hiciera agricultura sin tener los dramas que otros países que hicieron agricultura tuvieron cuando hicieron monocultivo. Bueno, nosotros tenemos que volver a esos sistemas de rotación como tenemos en la agricultura extensiva, trigo, soja, no sé qué, y como tenemos en el arroz. Y tenemos que fortalecerlo. Y tenemos ahí, como también bien señalaba Mayra, bueno, elijamos en la fase de pastura qué especie de pasto pongamos. Tratemos de no poner un anual, tratemos de poner una especie que dure más de 2 años, tratemos de extender esa fase de pastura, que es la fase que recompone el sistema, que recompone los suelos, que recompone el equilibrio, aunque sean especies exóticas. Y luego centrarnos, sí, en lo que quede de campo natural de manera fundamental. Sobre eso les hago 2 preguntas, porque llegaban de la audiencia también. Hay quien decía, ¿siempre se puede recuperar un campo y recuperarlo y llevarlo al campo natural? Y después no siempre. Tengo otro ejemplo de Edgardo que dice, bueno, me interesa saber cómo volver de un campo de soja a pasto natural. Pablo, bueno, no Pablo, ahí siempre. te cabecearon para vos. La generalidad, hay regeneración del campo natural, depende de cuánta historia tiene de agricultura y de cuán potencial tiene el suelo de regenerar, me refiero a fertilidad, capacidad de almacenaje de agua. Para regenerar esos campos puede llevarte 30 años como puede llevarte 8 o 10 años. Lo hemos visto en diferentes situaciones, lo hemos visto de agricultura, lo hemos visto de forestación, cuando se retiran esas perturbaciones, la vegetación natural vuelve a regenerarse. Obviamente no volvemos a tener exactamente lo mismo que había antes, la vegetación, y sí tengo serias dudas de que volvamos a tener en el suelo lo que teníamos antes. Algunos trabajos que se están haciendo muestran que campos que tuvieron historia agrícola, con muchos años de regeneración posagrícola, no vuelven a los mismos niveles de productividad que tienen campos aledaños que nunca tuvieron historia agrícola, porque hay algo abajo del suelo que se cambió. No lo conocemos, pues no lo hemos estudiado bien todavía, pero no es tan fácil. En términos generales, si uno dice, ¿regenerás el campo? Sí, el campo regenera. Voy, hago la composición botánica, tengo casi la misma del campo natural ante la agricultura. ¿Cuánto demoró? Y bueno, 10, 15 años, 20 años.
Ahora, la producción de ese campo no va a ser exactamente igual. Hay nutrientes que se perdieron, estructuras que se rompieron. La estructura de suelo me refiero. Claro. Desde el punto de vista de costos y rendimiento, ¿cómo cierra la ecuación en cuanto a campo natural en relación a lo que puede ser, bueno, tener pradera, por ejemplo, y hacer esa ecuación de costos, a ver si me vale la pena entonces intentar esa regeneración, por ejemplo, que menciona Pablo? Lo que pasa es que es muy difícil abstraerse de los sistemas y de los establecimientos en particular. Cada establecimiento define un sistema de producción en base a los atributos que tiene su establecimiento, el tipo de suelo, posibilidades tecnológicas a las cuales accede, capacidades personales de trabajo ahí o afuera, etcétera. Hay un montón de circunstancias que definen los sistemas. Entonces, el hecho de determinar la proporción de campo natural y de pasturas artificiales o inclusive algún sector para agricultura son muy particulares, dependen mucho de las zonas. Como decía Gustavo, el oeste del Uruguay es un sector prácticamente agrícola. En el resto del Uruguay hay un mosaico, está la zona lechera, que ya está bastante sustituida. Pero lo importante es el concepto. Los sistemas de producción se definen en base a las herramientas que tiene el productor para decidir y para manejar. Y en eso es lo que tenemos que intervenir, en el sentido de información y de formación, porque los sistemas se pueden mejorar cuidando y haciendo sostenible el sistema, cuidando y cuidando la parte ambiental de largo plazo también. Y no son antagónicos muchas veces. Como decía Mayra, estamos en un nivel de producción que nosotros podemos aumentar mucho la productividad y hacer sinérgicas las dos partes. Y creo que ese es el trabajo y es un mensaje que positivo y productivista también, en el sentido de que no somos el último orejón del tarro los ganaderos que producimos sobre campo natural, sino que somos productores que pueden tener buenos márgenes cuidando el ecosistema. Y eso es un cambio, digamos, de paradigma que lo tenemos que ir inculcando, pero con realidades. Los mejoramientos de campo, por ejemplo, es un método intermedio que, si uno tiene la precaución de cuidarlos en el largo plazo, puede ser un mecanismo de cuidado del bioma, porque en realidad lo que estás haciendo es aumentando la productividad y metiendo nitrógeno en el sistema, desarrollando... Explicar lo que es un mejoramiento de campo. Mejoramiento bien cortito. Un mejoramiento de campo viene a ser una intervención que se hace en un campo natural, introduciendo leguminosas y algo de fósforo en el sistema, para simplificarlo. Es un poquito más complejo, pero es así. Y se logra con eso que la leguminosa fije nitrógeno atmosférico, que es un nutriente escaso, el principal nutriente escaso de cualquier campo, y ese sistema dinámico logra a través de los años aumentar la materia orgánica del suelo, aumentar la actividad biológica, aumenta la productividad, por lo tanto es sinérgico con las necesidades del productor, y al mismo tiempo mantiene la biodiversidad siempre y cuando se tenga como objetivo el largo plazo, porque también a través de los mejoramientos de campo uno puede lograr introducciones demasiado abruptas y fuertes que hagan que tenga un costo en biodiversidad. Pero sabiendo el objetivo de largo plazo se pueden mantener las dos cosas, y es uno de los ejemplos que tenemos que buscar, y que la investigación, digamos, hace años que está trabajando, es de hacer sinérgico el esfuerzo de los productores para mejorar su productividad con los temas ambientales de largo plazo, que es mantener la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos de los campos naturales. Cuando nosotros le queremos poner este número, ¿no? y de vuelta pensarlo, que es más rentable una cosa o lo otro, también a veces nos embretamos un poco porque empezamos a hacer comparaciones que no son del todo justas. Pero Rafael recién hablaba de cambios de paradigma, y alguna vez ya lo hemos hablado nosotros. Hay como dos vías de cambio técnico, ¿no? Una es la que apuesta al insumo, ¿no? Las tecnologías de insumo. La tecnología de insumo tiene un resultado sin duda inmediato, muy bueno económicamente, no siempre muy bueno desde el punto de vista ambiental, pero que son de todas formas una alternativa válida. Pero luego tiene otra forma que es las tecnologías de proceso,
que básicamente lo que implican es meterle ese pienso, ese manejo entendiendo cómo hace la naturaleza, y en definitiva a lo que apuesta es a la reducción del costo unitario de producción. Y por lo tanto lo que tengo es un mejor margen porque reduzco costos, y al reducir costos además estoy bastante a salvo de, pensemos nomás en este año. Somos tomadores de precios. Somos tomadores de precios de todo. Pensemos este año, tuvimos Pero un momento. pregunto, ahí todavía no incide, no juega el hecho de que yo pueda, como productor, pueda mostrar la grifa de mi ganado, se cría en campo natural, todavía no eso no incide esencialmente en la ecuación. Es deseable, pero ahí abriste otra ventana. No hay un resultado económico visible, muy deseable. Es decir, la seguridad alimentar que tanto se pregona, mayor seguridad alimentar que trabajar a base de campo natural. ¿Y quién te paga un precio diferencial porque el ganado venga de campo natural? Sí te pagan un precio diferencial por el feedlot. Eso sí, vas a los supermercados y están los freezer que dice carne de feedlot. Pero no ves supermercados con freezer que digan carne de campo natural, un precio diferencial. Nos falta marketing también en eso, mucho marketing. Eso a mí me parece que la primera pregunta que surgió hoy, ¿por qué el Día del Campo Natural? Bueno, me parece que estamos pensando en concientizar a la población del Uruguay que existe ese recurso y que existe gente que trabaja en base a ese recurso. Atrás del Día del Campo Natural, ¿por qué digo esto? Porque había un dicho famoso que era: lo que no se conoce no se valora. El uruguayo que vive en Montevideo, en definitiva, es la mayor población, la mayor concentración de votos, pongámoslo en términos de recursos contabilizables. Esa gente no es consciente de la importancia del campo natural, en el agua que toman cuando abren la canilla, de la calidad de la carne que pueden consumir cuando viene del campo natural. Es muy difícil que tenga peso la opinión de la academia solamente, de los técnicos. Precisamos la población se sensibilice, entienda que el campo natural es un patrimonio nacional muy importante para el que vive en Libertad y Avenida Brasil, como para el que vive en el Rincón de Zamora. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos y damos fin, ya vamos cerrando esta mesa sobre el campo natural con Mayra Soares de Lima, Pablo Bogiano, Gustavo Gariboto y Rafael Gallinal. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Para dimensionar su importancia, el Parlamento declaró el 11 de noviembre como el Día Nacional del Campo Natural Uruguayo. De eso estamos hablando hoy en esta Mesa Verde, aquí en Perspectiva. Estamos con Mayra Soares de Lima, Pablo Bogiano, Gustavo Gariboto y Rafael Gallinal. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, a ver, pero hoy Gustavo decía, ¿cuántas ventanitas dejamos abiertas, no? De todo un poco quedó. Que tenemos subtemas dentro de la Mesa Verde que da para retomar seguramente por varios lados en diferentes momentos. Les propongo entonces, a ver, a modo de cierre, ¿qué es lo que les parece importante destacar a cada uno y por dónde entiende que tenemos que ir en este cierre? Mayra, vamos contigo si querés. Bueno, comentarles que existe un proyecto dentro del Ministerio de Ambiente, proyecto de Conservación, Biodiversidad y Tierra, que por un lado estuvimos buscando como la definición de qué sería producción sostenible y con un énfasis muy importante en lo que es producción ganadera sobre campo natural. Entonces, en realidad lo que estábamos definiendo es que existen manejos o prácticas que permiten seguir conservando el pastizal y producir aún más con algunas herramientas, no necesariamente un paquete tecnológico, sino determinadas herramientas que permiten potenciar el campo y a su vez la producción, sin que eso signifique no tocar, porque existen estrategias, ya sea empresariales o de sistemas, que en algunos casos implican el cambio de uso del suelo. Sin embargo, que ese cambio de uso que realices en parte del pastizal o del predio
sea con prácticas que continúen siendo sostenibles o que de alguna forma, como decía Gariboto, compensen o cubran esos servicios que se dejan de brindar por el cambio de uso. Así que bueno, se está trabajando y vamos a ver de qué forma se puede de alguna forma responder a ese pedido de compensación o por producir sobre campo natural, generando tantas externalidades positivas. Bien, perfecto. ¿Quién sigue? Pablo, ¿vamos contigo? Como gusto. Primero, dejar dicho que fue un placer compartir este espacio con Rafael, con Gustavo y con Mayra. Realmente fue un gusto estar con ellos. Voy a aprovechar esto para pasar un chivo, como dicen. Ayer la Universidad de la República le dio el título de doctor honoris causa a un grande de la botánica nacional y regional, es el profesor Eduardo Marchesi. Las cosas que se destacó fue hace más de 50 o 60 años que es el responsable del herbario de la Facultad de Agronomía, un herbario que tiene especímenes, arrancan desde 1900 con el herbario de Berro, siguió con el herbario de Rosengur y con todos los aportes que se han hecho por los diferentes investigadores. Ese herbario, que es del patrimonio de la Facultad de Agronomía, que en realidad está en situación bastante crítica en términos de condiciones de conservación por lo grande que es, que hay un proyecto a nivel nacional de armar un herbario nacional, donde se unirían los herbarios del Jardín Botánico, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, pensando ya no en algo tan personal como el herbario de la Facultad de Agronomía, sino como un herbario para Uruguay. ¿Qué es importante el herbario? Es la biblioteca de los que trabajamos en vegetación. Otros trabajos de estudio del campo natural, de sustentabilidad, regeneración, respecto al manejo, etcétera, 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 todo eso está basado en saber describir las especies que están en el campo. Para poder describir las especies necesitas tener respaldo bibliográfico, que en este caso son los especímenes que están conservados y guardados y ordenados, sistematizados dentro de ese herbario. Si Dios quiere, o mejor dicho, si el poder político, económico del país quiere, podremos llegar a buen término en armar ese herbario nacional que el año pasado incluso es un tema que lo tocó el CONICYT, de lo que le falta realmente es decisión política y puesta de dinero arriba de la mesa para que el Uruguay tenga su herbario central. Y lo atamos, ¿no? Porque si hablamos de la importancia y de que hay que crear conciencia sobre el campo natural, imagino que ahí tiene una pata importante entonces la formación, ¿no? Y como herramienta el herbario para poder estudiar mucho más, ¿no? Formar a los investigadores y a los docentes en esa área. Sin duda. No solo campo natural, todo lo que es vegetación, monte nativo, todo. Sin duda. ¿Quién sigue, Rafael? Vamos contigo. Yo quiero dar una mirada positiva de lo que está pasando en el Uruguay, porque me gusta mirar para adelante con cosas que me parece que son buenas. Tenemos una institucionalidad bien pensada, tenemos una mesa de campo natural instituida, con muy buenos técnicos, muy buena representatividad. Tenemos una investigación trabajando, tenemos al Ministerio pensando, tenemos al Ministerio de Ambiente pensando, tenemos sistemas basados en porcentaje de campo natural, no todo campo natural, que son muy exitosos en términos competitivos con otros rubros, que eso hay que decirlo, no somos la tranca, los campos naturales son el sustento donde se asientan sistemas que son muy competitivos, y hay que pensar que esos sistemas que son competitivos son posibles de pensar en el futuro a pesar de la sequía que estamos sintiendo, porque tienen un componente en campo natural que los hace muy resilientes a los sistemas, y eso no es mirar al campo natural como el recurso que no hemos podido intervenir y que está como un subproducto, sino que es la base de esa resiliencia de los sistemas. Y ese es un mensaje importante, porque pensar en los campos naturales como algo, que permite el desarrollo de toda la agropecuaria, como una base, no como un todo, como una base de desarrollo,
Es una mirada positiva y optimista y que nos entusiasma y que tiene que entusiasmar a la investigación para ahondar en ciencias básicas en esos temas. Y lo último que quiero decir es que el enfoque es más positivo todavía si pensamos de que todos esos procesos que incluyen la sostenibilidad ambiental de largo plazo van a ser certificados en el futuro y van a permitir que esos sistemas sean todavía más competitivos. Gustavo. Voy un poco en la misma línea de Rafael, ¿no? De mirar todo lo bueno que tenemos y recogiendo esas viejas vertientes que vienen de mitad del siglo pasado. Previo a eso voy a decir, aunque el campo natural no diera un peso, tendríamos que defenderlo y tendríamos que preservarlo porque nos va la vida como seres humanos, como país, como nación. Es impensable imaginarnos como sociedad sin el campo natural, aunque no nos diera dinero. La buena noticia es que nos da dinero. Y nos da dinero directamente la ganadería, que es, si no la principal, depende de los años, la segunda, está ahí del principal rubro, es la base de nuestra competitividad, eso que decimos siempre, pero que además tiene todas esas cosas que creo que fue lo que tratamos de transmitir en esta mesa, de esos servicios que son imprescindibles, es una forma de vida, es cultura, es tradición, todo eso forma parte de esa cuestión. Y la buena noticia también es que efectivamente la sensación es que estamos en un momento de un cambio de época donde efectivamente eso se pone en valor, vendrán certificaciones, vendrán esas cuestiones, pero no es por eso que lo hacemos. Lo hacemos o deberíamos hacerlo porque debemos poder comprender la importancia que eso tiene y eso es parte del desafío de ayudar en primer lugar a los propios agrónomos, ¿no? Los agrónomos hemos sido el enemigo interior en esto. Muchas veces somos los principales, por la cabeza en la que se nos formó. Y también entender que es gracias al campo natural que la agricultura hoy es rentable. Si no hubiéramos tenido campo natural, los suelos sobre los cuales se hace agricultura no existirían, no serían tales. Y si la agricultura no incorpora pasturas, no vamos a poder seguir haciendo agricultura. Y eso es un desafío mucho mayor con el principal problema que hemos tenido de la pérdida de campo natural en Uruguay, que es el avance de la forestación. Necesaria, sí, por supuesto, hay que hacerla. Pero ojo, nosotros estamos poniendo 2 y 3 turnos forestales, es decir, 16, 24 años. Nadie sabe en Uruguay qué va a ocurrir cuando saques el último árbol después de 2 o 3 turnos. Y ya Pablo mencionaba, y con mucha propiedad, mucha mayor que yo, los riesgos que eso tiene. Entonces, diseñemos nuestros sistemas de una manera distinta. Hagamos forestación, sí, perfecto, pero hoy ya sabemos que existen otras formas de hacer forestación que permiten conciliar la mantención del campo natural y agregarle el árbol, conciliando entonces esas dos producciones. Produzcamos árboles gordos y produzcamos vacas gordas. Existen esas alternativas y de eso un poco se trata del desafío que tenemos, de mirar esas cosas, de aprender la experiencia de muchos productores, pero partiendo de poder entender que precisamos ese campo natural, aún así hundiera pérdida. Rafael Gallinal, Pablo Goyano, Mayra Suárez de Lima, Gustavo Gariboto, gracias a los 4, un placer, gracias por dedicarnos y enseñarnos tanto sobre este nuevo paradigma, sobre la importancia del campo natural. Volvemos a conversar, por lo visto, en cualquier momento, agarrando alguno de los temas, de los subtemas que nos fueron quedando para seguir profundizando al respecto. ¿Les parece? Gracias, Muchas gracias. Un abrazo, Pablo, también a la distancia. Nosotros seguimos aquí en Perspectiva, ya se viene con horario cambiado, un poquito más atrasado, Gastón González desde Doha, desde Qatar, para hablar de cómo se vivió ahí en la cancha el partido de ayer, y para hablar, como ustedes saben, de la óptica que le gusta darle a Gastón en sus crónicas desde allá, de la mirada más cultural, por ejemplo. De eso vamos a conversar con él. La Mesa Verde fue una presentación de Enkel Group y Arborial, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito.